pasticetas o galletas danesas. Pensaba que darle forma a estas galletas de mantequilla era muy difícil y que solo podía comprarlas en una pastelería. ¿Cuál fue mi sorpresa al ver que son sumamente fáciles de hacer y quedan igual de ricas? Si te pasa lo que a mí, vence el miedo y prepáralas conmigo. Como estas galletas van rellenas de mermelada, comenzaré preparando una mermelada horneable y es muy sencilla. Usaré 110 gramos de mermelada de fresa, pero usa el sabor de tu preferencia, la que tengas en tu refri. Encenderé la estufa a temperatura media-baja y por otro lado voy a mezclar 5 gramos de maicena con una cucharada de agua fría. Aquí mezclaré a diluir muy bien para que no se formen grumitos. Y te comento que la maicena ayuda a que la mermelada quede con una mejor consistencia después de hornear, ya que si no se usa queda como gomosa y lastima los dientes. Pero bueno, vaciaré sobre la mermelada y mezclaré hasta que ésta tome nuevamente su color natural rojito. Cuando eso suceda, voy a retirar de la estufa y dejar enfriar ligeramente para después colocar en una manga pastelera o también puedes ponerla en una bolsita. Por cierto, si quieres saltarte este paso, ya venden mermelada horneable en donde surten artículos para repostería. Ok, dejaré a un lado la mermelada y voy a preparar la masa para las galletas. Así que aquí tengo 120 gramos de mantequilla sin sal que está a temperatura ambiente. Voy a batirla solo por un minuto a velocidad alta para ablandarla más y pueda mezclar con el siguiente ingrediente. Te cuento que para estas galletas sí que te es de mucha ayuda la batidora eléctrica. En fin, limpiaré los lados de mi bol con una palita para después tamizar 60 gramos de azúcar glass. Y mientras hago esto, te recuerdo que te voy a dejar como siempre los ingredientes en la cajita de información, pero también puedes encontrarlos al final del video. Lo que sigue es añadir un cuarto cucharadita de sal para balancear los sabores. Y nuevamente voy por mi batidora eléctrica para batir por un minuto a velocidad alta hasta acremar. Te voy diciendo el tiempo a batir para que tus galletas queden igual que las mías y no se vayan a deformar. También algo importante a mencionar es la consistencia de la mantequilla. Decimos a temperatura ambiente, pero eso no significa que debe estar tan suave que se derrita o a punto pomada. No, para las galletas tu mantequilla debe estar ligeramente fría al tocar, pero al presionar con alguno de tus dedos debe dejar un pocito o hendidura. Bueno, ahora voy a limpiar los lados del bol y enseguida agregaré un huevo y 1,5 cucharadita de esencia de vainilla. Ya sabes que puedes utilizar alguna otra esencia que a ti te guste. Batiré por un minuto más. Comenzaré a velocidad alta y después de unos segundos cambiaré a velocidad media. Al inicio verás como que se separa todo. No te preocupes, después de un rato vas a notar cómo cambia y queda una consistencia suave y cremosa. Dejaré a un lado la batidora eléctrica, ya no seguiremos utilizándola. Voy a limpiar muy bien los lados del bol y posteriormente tamizaré 190 gramos de harina de trigo todo uso. Añadiré toda de una sola vez. Por cierto, si te está gustando la receta, te invito a que te suscribas al canal y a que actives la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Lo siguiente que voy a hacer es tamizar 10 gramos de maicena. La maicena ayuda a que las galletas queden con esa consistencia que las caracteriza, crujientes por fuera y suaves por dentro. En fin, como puedes ver, esta vez voy integrando los ingredientes secos ayudándome de una palita, aplastándolos contra la masa hasta incorporarlos bien y que no queden restos de harina suelta. Al final debes obtener una masa húmeda y pegajosa que no vas a poder manejar con tus manos, pero que es perfecta para colocar en una manga pastelera. Y algo que me encanta de esta masa es que no necesitas refrigerarla para poder formar las galletas, así que inmediatamente voy a ir colocándola en la manga pastelera. Si no entra toda la masa, solo déjala en el bol, pero sí cúbrela con papel film para después ir rellenando nuevamente la manga pastelera. Ahora te muestro, al molde que usé lo cubrí con papel para hornear, pero antes le unté un poco de aceite para que se pegue bien el papel y no se esté moviendo al ir haciendo las galletas. Y si por alguna razón no tienes papel de hornear, solo engrasa y enharina ligeramente tu molde. También te cuento que para formar las galletas yo usé la duya 6B de Wilton. Con esta duya o alguna equivalente te quedarán muy bonitas sin tanto esfuerzo.
Solo toma la manga pastelera colocándola derechita con tus manos y ve presionando sin moverla hasta que tus galletas queden de unos 4.5 a 5 centímetros de diámetro. Asegúrate de dejar un espacio entre una y otra de 1.5 a 2 centímetros y no te preocupes si alguna se va hacia un lado. Créeme que al final todas se verán muy bonitas. Pues las vamos a ir presionando un poco por el centro, haciendo un huequito en donde vamos a ir agregando la mermelada. Yo estoy utilizando una cucharita medidora de 1/4 de capacidad. También puedes utilizar alguna base de una palita de madera. Y si gustas, ya con la hendidura puedes meterlas al refrigerador. Yo la verdad es que no lo hago. Ok. Una vez terminé de hacer los pocitos, voy a ir rellenando con la mermelada horneable que te enseñé a preparar al inicio. Como ves, poner la mermelada en una manga pastelera o bolsita ayuda a que podamos rellenar más fácilmente nuestras galletas sin pasarnos y sin mancharlas tanto. Digo, por ahí se te puede ir alguna como a mí, pero no pasa nada. En fin, es momento de llevarlas al horno, que ya debe estar a 180 grados centígrados. Hornearemos por 15 a 20 minutos o hasta verlas ligeramente doraditas y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Recuerda que cada horno es un mundo, así que ve a revisarlas una vez pasen 10 minutos. Mis galletas estuvieron listas en 15 minutos. Al retirarlas voy a ir colocándolas inmediatamente en una rejilla para dejarlas enfriar. Esto es importante porque la bandeja está caliente, el vapor se va a condensar y tus galletas no quedarán tan crujientes. ¿Viste lo fácil que fue prepararlas y lo bonitas que quedan sin tanto esfuerzo? Te cuento que a mí en total me salieron 34 piezas, pero puede que te salgan un poco más o menos que yo. Aquí ya depende de qué tan grandes o pequeñas las hagas. Ahora que si quieres que todas tengan el mismo tamaño, puedes dibujar círculos en tu papel de hornear, eso sí colocándolos boca abajo para que la tinta no toque la masa. O creo que también ya venden tapetes con círculos. Voy a cortar una para que veas la consistencia que tienen, crujientitas por fuera y suaves por dentro. Te cuento que una vez frías puedes ya meterlas en una latita o cajita para regalar o vender. A mí me encantan con mi cafecito caliente para este frío que ya empezó. Y bueno, pues muchísimas gracias por ver la receta. Muchísimas gracias a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.